de trabajo. Muy buenas tardes, más noticias a partir de las 6 de la tarde. Ahí tenemos ya en pantalla a Juan Manuel Quesada, el nuevo presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, quien hace uso de la palabra. Buenas tardes. Resultados muy positivos, obviamente hay mucho detalle detrás de eso, señor presidente, pero también debo mencionar que gracias a la gestión que realiza Recope para comprar los combustibles de todos los costarricenses, en los últimos 2 años, en estos meses de esta administración, le hemos ahorrado aproximadamente 150.000 millones de colones. Bueno, pero ahí, don Juan Manuel, hay que ser también muy transparente. Por un lado, los precios internacionales nos han ayudado. Por otro lado, la CEPAL, y corríjame si me equivoco, dice que comparando calidades, Costa Rica es el país que compra hidrocarburos más baratos. Así es. Entonces, no solo es el precio internacional, sino que usted ha puesto eficiencias y han sabido comprar hidrocarburos. Me acuerdo que dejaron de pagar por los aditivos que no se necesitaban en la mayoría de los combustibles de Costa Rica, ¿verdad? Así es, señor presidente. Dentro de la dinámica de trabajo logramos incrementar de una forma importante la capacidad de almacenamiento en la terminal Moín, un 22%, y eso nos permitió traer embarques más grandes y por lo tanto comprar más combustible en un solo embarque, señor presidente, y ahorrarnos más plata. Claro. Lo felicito. Bueno, ¿qué sigue con AIA? Ayer tuvimos una reunión de Consejo de Gobierno extraordinaria. Pensamos hacer una intervención, es decir, nombrar una junta directiva o una junta de intervención. Decidimos que la experiencia, de acuerdo a la revisión de la historia de ese tipo de intervenciones, a las que la AIA haya estado sujeta en sí misma, otras como la Infocop, puede ser muy demandante y riesgoso. Entonces, decidimos formar un comité de alto nivel que acompañe a don Juan Manuel en el AIA. Ese comité lo integran la segunda vicepresidenta de la República, ministra de Salud, Mary Munive, por razones obvias, el agua es vida, salud o enfermedad, no hay duda. Don Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, razones obvias, hay muchísima infraestructura que construir en agua en este país. Don Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía, rector de muchas de las partes que tienen que ver con la disponibilidad de agua, nacientes, etcétera. Laura Fernández, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, para la parte, ella como rectora del empleo público, y para la parte de la reestructuración administrativa que necesita esa entidad, dar ese apoyo privado. Le pedimos a la Cámara Costarricense de la Construcción que pusiera un representante en ese consejo, comité, y nombraron a don Randall Murillo, que es el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, y también al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, quien nombraron a Guillermo Carazo, que es el director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Este comité le va a dar seguimiento a los cambios, al progreso de esos. ¿Ya sabe cuánta plata tiene usted ahí en proyectos? Usted empezó hoy en la mañana y lo veo que vino con las mangas arrolladas. Listo de una vez. Vengo de la planta potabilizadora de Guadalupe. Señor presidente, estamos hablando de más de 1.500 millones de colones en proyectos. 1.500 millones de colones de proyectos financiados que no despegan, no se adjudican las licitaciones, no hay progreso, donde no hemos podido cerrar las fugas de agua, de dólares, perdón, 1.500 millones de colones es mucha plata, pero estamos hablando 500 y pico de veces más, perdón, gracias por la corrección, 1.500 millones de dólares. Entonces no es falta de plata el problema, no es falta de agua tampoco, este es el 4º país en el mundo donde llueve, es un problema gerencial y hasta aquí llegó la paciencia y los planes. Vamos a tener que
ver resultados pronto y don Juan Manuel nos parece la persona ideal. ¿Ya usted ha hablado con la gente? ¿Cuáles son sus prioridades de corto plazo? Bueno, la primera prioridad, presidente, es atender la situación que lamentablemente están viviendo ciudadanos de Goicoechea, de Moravia, de Guadalupe. Quiero informar, señor presidente, que en mi primer día de trabajo, bueno, incluso desde ayer a las 11 de la noche ya estábamos coordinando con el Ministerio de Salud, logramos habilitar el uso del agua para bañarse y para lavarse las manos a una tercera parte de esa población afectada. Hoy ya tomé control del equipo que está a cargo en el AIA de atender esta situación y yo sé que esto ha sido una situación difícil para muchas personas, pero además de eso hay que reconocer que fue muy mal manejada la comunicación. Yo me comprometo, señor presidente, en este momento a que esta situación la vamos a tratar con total transparencia y de una forma oportuna. Y parte de eso es que, bueno, tenemos buenas noticias. En este caso tenemos identificado que de 4 fuentes que abastecen a todas estas comunidades, una es la que está generando un problema. Hemos hecho muestras el día de ayer que si todo nos sale bien y salen perfectas, hoy al cierre de la tarde ya podemos habilitar esas 3 fuentes que tenemos identificadas donde no hay problema. Y la que está dando problema la estamos monitoreando para poder llegar al punto donde es que está el foco de contaminación. Algo importante es que logramos acreditar que no se trataba de una contaminación producto del polioducto de Recope. Logramos desacreditar que se tratara de una mala operación del AIA en su planta, sino que ya tenemos focalizada la fuente y vamos a llegar al punto realmente donde está eso. ¿Sospecha mano peluda? ¿Es posible que haya habido mano peluda? Yo no descarto esa hipótesis, señor presidente. Yo creo que esto va a abrir una discusión nacional de realmente cómo estamos fiscalizando los vertidos que hace gente irresponsable a los ríos y que, sin lugar a dudas, pone en peligro la vida de muchísimas personas. Muy bien. Don Juan Manuel, muchísimas gracias por aceptar este desafío. Yo creo que es uno de los desafíos más grandes en la administración pública, esa valentía con que usted enfrentó el robo de combustibles, la capacidad de negociar con los sindicatos de Recope, la convención colectiva y bajar el costo a 50%, esas cosas no son menores. Así es que lleve la misma fortaleza, el mismo compromiso con el pueblo a Acueductos Alcantarillados. A los ministros, la señora vicepresidenta tiene algo que decir, pero a los ministros esto es prioridad nacional y ese comité o esa comisión tiene que funcionar de manera muy rigurosa y fuerte. Adelante, doctora. Así es, muchas gracias, señor presidente. Justamente ahora me siento muy contenta y justo para poder hacer el cierre de lo que fue el acompañamiento intensivo que se dio de parte del Ministerio de Salud a Acueductos y Alcantarillados para justamente atender esta emergencia. Nada más y como información importante, así como lo mencionaba el actual presidente del AIA, la quebrada Honda 2 es la que, gracias a Dios, el día de hoy se determinó que es la fuente de la contaminación y por eso han sido tan incisivos los controles y la sistematización de la misma, porque ya se sabe que desde la captación más o menos a 1 kilómetro se ha achicado la zona y ahí se encuentran los equipos multidisciplinariamente haciendo el rastreo. ¿Para qué? Para ubicar cuál es exactamente el problema y de esta mezcla de hidrocarburos, cuál es y así poder atacarlo. Entonces, ¿qué se encontró? Una mezcla de hidrocarburos que el AUCR, el SELEC, está determinando, se sabe que no es gasolina y diésel. 2, ¿de dónde provino? De la quebrada Honda 2, más o menos a 1 kilómetro de captación. ¿Y cuánto tiempo durarán las intervenciones? Ya se está generando la articulación para nosotros nada más darle seguimiento a la orden sanitaria, pero conforme vayamos avanzando y las muestras van saliendo negativas, se va a ir aperturando y facilitando el acceso, no solamente para lavado y para bañado, sino también para consumo. Y nada más, porque anda una noticia ahí para recalcarla de parte del señor presidente de la IA, el Mall Don Pancho y donde había una tubería, ya se hicieron estudios con técnicas electroacústicas en donde participó Recope, AIA, Fuerza Pública, Policía de Tránsito y Ministerio de Salud para descartar completamente que ese polioducto hubiese alguna una falla o filtración.
Hay 5 equipos rastreando toda la zona en paralelo para poder brindarle a usted información. Entonces, agradezco el espacio para poder aclarar muchas cosas que la gente tiene ahí y también la comunicación que vamos a seguir teniendo ahora directamente desde la IA. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo. Procedemos en este momento, señor presidente, con la firma de la directriz. Muy bien. No, perfecto, tráigala. La firman el señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez, la señora Laura Fernández, ministra de Planificación, la señora Mari Munive, ministra de Salud y también vicepresidenta de la República, y el señor Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes. Ahora vamos a hablar sobre la directriz para mitigar precisamente el impacto del fenómeno del Niño en el sistema eléctrico nacional. El señor Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía, el señor Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, y el presidente nos explican. Antes vamos a observar el siguiente video. Vamos a observar el siguiente video. Siento que es mucho para una vez. No, me hace 4 veces la que yo digo. Porque la sequía ya la tenemos encima. Ahorita con la emergencia que supuestamente está anunciada, hay que tratar de ahorrar lo más posible el agua para evitar esos cortes que lleguen muy largos ya. Porque ya está comprobado que el agua es un recurso finito. Prácticamente ni mucho. Hay unos 2 litros tal vez. De 1 litro a 1,5 litros. No sé, como una botella. Unos 2 litros. No, poca. Menos de 1 litro seguro. Y no sé. Me imagino que 1/4 de litro. Usted cometió algo más grandes. 2. Mucho, claro que sí, mucho. 1 litro en las manos. ¿Por qué tanto? Es que no podemos llegar a agarrarla y ya. 1 litro en realidad es bastante. Clara y directa. Compatriotas, hablando de agua, el Niño, ese fenómeno climatológico que ya empezó a afectar al país desde el año pasado, que tiene nuestras reservas en las plantas hidroeléctricas bajas, parece que va a ser un Niño muy tequioso y está llevando sequía y afectaciones a la zona Caribe, zona norte y a la vertiente del Pacífico. Por eso la Comisión Nacional de Emergencias lanzó esa campaña de cada gota cuenta, cerrar el bendito tubo, porque necesitamos hacer uso consciente del agua que cada vez está más escasa. Antes de darle la palabra a don Alejandro, el presidente de la comisión, también el señor ministro de Ambiente nos va a traer o nos va a presentar una directriz que busca minimizar la necesidad de quemar combustibles, hidrocarburos para generar electricidad. Adelante, don Alejandro. Bueno, efectivamente, muy buenas tardes, gracias señor presidente.
hemos lanzado una campaña, cerrar el bendito tubo, porque todos los costarricenses podemos contribuir con el proceso de ahorro de agua y de buen uso del agua a partir del impacto que podemos tener del fenómeno del Niño en los próximos meses. Si somos del grupo de las personas que no vamos a pasar por la mala experiencia de tener racionamientos, apoyemos a esos costarricenses que sí van a verse impactados directamente. Esta campaña la podrán ver ustedes en las redes de todas las instituciones. Ese es el propósito y, por supuesto, sumar a todas las comunidades y a todos sus vecinos a ser parte de este esfuerzo nacional. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Alejandro. Don Franz, por favor. Ministro de Ambiente y de Energía. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, este niño ya está declarado. Desde octubre se ha declarado como un niño que va a ser tequioso, como dice usted, presidente, y el gobierno ha sido previsor. Ha tomado muchas medidas, venimos tomando medidas desde marzo. En junio hicimos la donación de equipo para incendios. En junio el IMN anuncia y reitera el llamado a la ciudadanía de ahorrar agua, electricidad. Y en octubre se adelantó la temporada de incendios forestales. En enero se echó a andar el sistema de alerta permanente para prevenir los incendios. En enero se activa un protocolo especial para el río Tempisque para que el agua alcance para todos. Entonces, ciertamente, y como usted lo menciona, señor presidente, el agua es muy importante para el sistema eléctrico nacional. O sea, un porcentaje alto de nuestra energía proviene de represas hidroeléctricas. Entonces, para minimizar la necesidad de generar electricidad en plantas térmicas de respaldo y con el objetivo de reducir al máximo el impacto de este fenómeno, tanto en tarifas como en las emisiones causantes del cambio climático, hemos emitido una directriz presidencial mediante la cual se toman las siguientes medidas. 1. Se faculta e insta a ARECEP a establecer mecanismos para implementar tarifas eléctricas horarias. ¿Qué quiere decir esto? Que puede pagarse diferente dependiendo de la hora de consumo. Esto puede ayudar mucho a alargar más las reservas hidroeléctricas. Entonces, o sea, que la gente lave de noche. Correcto. Por ejemplo. Por ejemplo. Y, por ejemplo, las distribuidoras le cobrarían diferente. Entonces, se insta a las empresas distribuidoras a trasladar las demandas máximas hacia los periodos nocturnos para reducir generación y aportar información al ARECEP para los nuevos esquemas tarifarios. Esto se ha hecho en algunos momentos por la CNFL, pero solo en el Valle Central. Ahora se está trasladando todo esto a todo el país y a todas las distribuidoras eléctricas. Segundo, se declara de interés público la construcción y puesta en marcha de proyectos de generación de electricidad a base de fuentes renovables, el desarrollo de proyectos de generación. La Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones otorga al ICE y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz la facultad para que potencien el desarrollo de esquemas de asociación empresarial para proyectos de generación. Esto va a ser relevante en algunos proyectos que tenemos de biomasa. Se instruye al ICE a que dé prioridad a los procesos de interconexión en el sistema eléctrico nacional de los proyectos con fuentes renovables y de los proyectos que inyectan a nivel a la red de distribución. Únicamente se requerirán estudios de interconexión. Esto es como una dispensa de trámite para entrar más rápido y que no tengamos que echar a andar las plantas de respaldo que en buena hora el ICE también tiene contratadas y disponibles, pero tenemos que minimizar el uso. Se solicita al ICE seguir usando los intercambios de energía con el mercado eléctrico regional. Se insta al ICE a determinar el plazo y la dimensión requerida para adicionar capacidad de generación al sistema eléctrico del CEN y justificar la necesidad de nuevos activos productivos de tarifas eléctricas, esto con el hecho que se incorporen fuentes disponibles, y se instruye a todas las empresas distribuidoras a que contraten energía proveniente de la biomasa residual. Esto es bien interesante, presidente, porque también le estamos pidiendo a la ARECEP que actualice las tarifas para el hecho de que muchos ingenios y otros usos de biomasa que generan energía usan una tarifa que está asociada, digamos, a la zafra. Entonces, la ARECEP les permite costear, no les permite meter ningún costo por el acarreo de esa materia prima porque es parte de la zafra. Pero ahora le estamos pidiendo a la ARECEP que tome en cuenta una tarifa adicional si es fuera de zafra, y puede ser muy útil producir electricidad a partir de biomasa, que no tenemos la estructura tarifaria en ARECEP para eso. Es decir, del bagazo de la caña. Sí, señor. Bueno, muy bien. Sí, señor. Entonces, esas son las medidas que se están solicitando, entre otras. Es un decreto muy amplio, está vigente desde la primera semana de bueno, el mensaje en plata blanca, el ministro explicó de manera técnica las implicaciones de esta directriz. El mensaje es muy sencillo.
Uno, tenemos una época donde va a haber poca agua debido al fenómeno climático del Niño que está afectando a todos los países. Dos, hay que guardar el agua que tenemos y usarla bien. No lavarse los dientes y dejar el tubo abierto, por favor, a todos nos incumbe esto. Tres, el gobierno, en particular el Ministerio de Ambiente y Energía y el ICE, han estado haciendo la tarea para que este niño no se nos vaya de las manos. Y necesitamos la colaboración de todos ustedes, ticos y ticas. Muchas gracias, con mucho gusto, presidente de la comisión y señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos esta conferencia refiriéndonos a los cambios en el otorgamiento de los permisos para eventos deportivos en vías públicas terrestres. El señor Roiner Mora, ministro del Deporte, el señor Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, y el presidente nos explica. Bienvenido otra vez, Luis. Vean, nosotros, como decimos siempre, el propósito del gobierno, la parte del Estado en la que trabajamos nosotros en el Poder Ejecutivo, lo que queremos es facilitarle la vida a usted, dar mayores oportunidades, fregar menos dentro de un marco de lógica de políticas públicas. No es que vamos a tirar por la borda todo el marco regulatorio del país. Y nos hemos dado cuenta que el deporte en Costa Rica tiene un enorme potencial, no solo recreacional, sino económico, pero que hay un montón de obstáculos para organizar eventos deportivos como carreras atléticas, carreras de bicicletas, etcétera. El Ministerio del Deporte y el MOP han hecho varios cambios que les dejo anunciar para que estas actividades se lleven a cabo de manera más sencilla y vieran que cubren a muchísimos costarricenses que participan en estas cosas. Adelante, ministro don Roiner. Muchas gracias, señor presidente. Como usted lo menciona, la modificación de este decreto ejecutivo va a facilitar las condiciones para los productores de eventos y espectáculos deportivos, además para las federaciones deportivas de representación nacional, para los comités cantonales de deporte y asociaciones deportivas. Asimismo, como usted lo indicaba, pues va a brindarle grandes beneficios a la población deportiva, especialmente en disciplinas deportivas como el atletismo, el ciclismo y el triatlón, que son las disciplinas que más uso de vías públicas pues realizan. Esta modificación se da gracias a una propuesta que nos hace la Cámara de Productores de Eventos Deportivos, la cual fue aceptada por parte del Ministerio del Deportes y revisada en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que esta firma de modificación del decreto se dé. Señor presidente, esto, como usted lo decía anteriormente, va a beneficiar muchísimo a muchísimas comunidades a nivel nacional, especialmente comunidades rurales donde se organizan muchísimos eventos deportivos de esta índole, lo cual va a mejorar muchísimo la economía de muchas familias que están involucradas de alguna manera con el sector deportivo. Muy bien. ¿Algo más, don Luis? Muy bien. Bajamos el costo, lo hacemos menos complejo, participen, hagan negocio quienes generan valor agregado al organizar estos eventos y ustedes, atletas, continúen haciendo lo propio para que tengan una mente sana en un cuerpo sano. Todos deberíamos tratar de hacer más deporte. Muchas gracias. Ahora nos referimos a la operación Costa Rica Segura Plus. El señor Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, el señor Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, y el presidente nos explican. Antes vamos a observar el siguiente video. Buenas tardes, señor presidente. Y el presidente nos explican. Antes vamos a observar el siguiente video. Buenas tardes, señor presidente y costarricenses. Desde San José, la Fuerza Pública mantiene estrategias operativas como este control de carretera, y no solamente esto, sino
patrullajes, abordajes e investigación de personas, lo cual pues nos ha dejado en lo que va del año más de 1.600 personas abordadas, detenidas y puestas a la orden de las autoridades judiciales competentes. Esto ha repercutido en una disminución de un 31% en menos hurtos en lo que va del año y un 15% en menos asaltos. Vamos a continuar trabajando fuertemente en asocio con otros cuerpos policiales, con la Policía Investigativa, con la Policía, la Dirección de Inteligencia Policial, para seguir sacando personas de las calles que generan un alto índice delictivo. Además de esto, hemos incautado un total de más de 200 armas, entre armas blancas, armas de fuego y armas menos letales, lo cual es producto precisamente de esas intervenciones, de esos abordajes en carretera como este que mantenemos acá y en diferentes barriadas del área metropolitana. Hoy me siento muy agradecida, en realidad, de ver que ya nos están protegiendo, ¿verdad? Nos están protegiendo, entonces, sigamos apoyándonos y viendo las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Veo mucho movimiento de policías y me alegra porque como está la situación en este país, nos sentimos más seguros de ver más movimiento de policías en la calle y también pensando que ellos se exponen por nosotros, ¿verdad? Y desde San José, señor presidente, vamos a continuar trabajando fuertemente como lo venimos haciendo para devolver la tranquilidad y la seguridad, la paz a los y las costarricenses de nuestro país. Muchísimas gracias. Todos los delitos violentos y el narcotráfico no tiene tregua de parte de la policía y del gobierno de la República. Estaba leyendo antes de venir aquí la encuesta de Sid Gallup. Es clarísimo que la preocupación fundamental que ustedes, compatriotas, tienen en estos momentos es las muertes que ocurren en la guerra de bandas, más que el desempleo, más que el costo de la vida, y por mucho. Y esto a pesar de que las estadísticas son interesantísimas. Cada vez menos gente dice ser víctima de un crimen, pero nos preocupan esas muertes en la guerra de bandas. ¿Qué significa eso? Muchas cosas. Una, que los costarricenses somos gente de paz y no queremos que en nuestro territorio ocurra ese tipo de actividad. Otra, que somos gente que amamos al prójimo, y ver muchachos, sobre todo muchachos jóvenes, perdiendo la vida en guerras de sicariatos. Ahora hasta nuestra propia policía con Brian Rivera, etcétera. Estamos hartos y lo tenemos que seguir luchando. El gobierno de la República estamos entusiastas con el progreso que al fin estamos viendo en la Asamblea Legislativa, o por lo menos la indicación de aprobar rápidamente 10 proyectos de ley que acordamos los 3 presidentes de los poderes. Ahí es donde va a haber cambio, porque sin eso no lo vamos a poder hacer. Y no se ocupan 1 o 2 o 3 de esos, se ocupan los 10. Pues como decir, yo ocupo solo el motor del carro. No, usted necesita todo el carro, y eso requiere armas, prisión preventiva, riesgos a la comunidad que se puedan prevenir, la ley de ejecución una ley de ejecución de la pena que le dé el Ministerio de Justicia los elementos para manejar a esa gente que comete crímenes. Entonces nosotros no aflojamos. Hay buenos resultados a principio de año por el gran esfuerzo, pero no justifica bajar la guardia bajo ningún punto de vista. Se los he contado muchas veces. Parte de los errores de Ecuador que llevó a la situación que están aquí, que llevaron a la situación en que están ahora, fueron entregar la soberanía de los puertos y la soberanía de las cárceles. Nosotros estamos echando para atrás cualquier intento de erosionar esa soberanía y esos controles. Ministros, por favor, don Mario, adelante. Señor presidente, justamente nos decía la hermana del oficial Rivera que la muerte de mi hermano no haya sido en vano, y eso nos recuerda el esfuerzo del gobierno de la República, no solo logrando estos 10 proyectos de ley que harían un cambio sustancial en el núcleo duro de atención de la criminalidad, sino también el efectivo trabajo de los hombres y mujeres en policía, que al igual que don Brian Rivera,
todos los días trabajan en favor de nuestra seguridad. En esto es importante señalar el dato, señor presidente, que mientras en el año 2022 hubo 82 detenciones infraganti, es decir, en 82 casos de sicariato fueron detenidos los perpetradores. En el 2023 pasamos de 82 a 112 intervenciones efectivas de la fuerza pública en medio de un homicidio. Y esto refleja mayor trabajo, mayor eficiencia y mayor capacidad de reacción de la policía. Señor presidente, cortamos también el escenario de ascenso que se venía dando en diferentes partes de nuestro país, muy especialmente Limón, con un incremento de homicidios con los que empezó este año, 100 efectivos de nuestra policía, también hay 100 efectivos del OIJ en la zona de Limón, y todos juntos hemos logrado parar, y por muchos días consecutivos, la comisión de homicidios en el Cantón Central de Limón. Y en términos nacionales, señor presidente, se han reducido en este mes de enero 2024, en comparación enero 2023, la cifra ha sido una reducción de 7.8 homicidios, es decir, hubo en este caso 6 homicidios menos durante el mes de enero en el mismo periodo. Limón registra, incluso gracias a esta intervención policial, 2 homicidios menos en comparación con el 2023. Los resultados también son contundentes durante la última semana. La fuerza pública aprehendió a más de 3.000 personas en distintos operativos ejecutados en todo el país. Destaca la captura de 27 personas relacionadas a delitos con la vida y 70 con órdenes de captura. De nuevo, personas en la calle pese a tener cuentas pendientes con la ley. Esto lo vemos tristemente y de forma reiterativa. También destacar en este momento lo que ha implicado para la policía estar en Limón, ya que en los últimos 10 días hemos logrado la contención del fenómeno de homicidio en esa cabecera. Y en los datos generales, señor presidente, relacionados con Costa Rica Segura Plus, en la última semana los asaltos disminuyeron un 30%, los hurtos un 61%, el robo a vivienda con una reducción del 16% y la tacha de vehículos en un 61%. Las operaciones policiales también han permitido el decomiso de 529 armas blancas y 28 armas de fuego. Señor presidente, en términos generales, desde que iniciamos la operación Costa Rica Segura Plus, que empezó en 2023, mayo 2023, a la fecha, al día de hoy, la fuerza pública ha logrado aprehender a 138,000 personas. 138,000 personas. Esto implica un trabajo diario y efectivo que, como dice el señor presidente, en el que no bajamos la guardia contra la criminalidad. Más de 67,000 de estas personas relacionadas con temas de narcotráfico. En este periodo de Costa Rica Segura Plus se han decomisado 16,000 armas blancas y, señor presidente, más de 1.700 armas de fuego. Además, se han incautado en ese periodo 25 toneladas de droga entre cocaína y marihuana. Señor presidente, reiteramos la continuidad del trabajo abnegado que nuestros efectivos y héroes de azul continúan haciendo en favor de la población. Obviamente, señor ministro, muy loable el esfuerzo, muy lamentables los resultados, porque no se puede arreglar esta situación sin sacar a los combatientes. Es que cuando usted dice, ha caído el número de homicidios, perdónenme, la imagen correcta es que han caído el número de bajas entre las bandas en guerra. No es que va caminando, hay alguien que no tiene nada que ver, ocurre, pero no es la mayoría. Es que simplemente se están dando de balazos entre esos grupos que ustedes han oído mencionar. ¿Qué hace la fuerza pública en estos días en Limón? Bueno, no dejar que se agarren a balazos. No es suficiente, es muchísimo progreso,
necesitamos retirar a esta gente y asegurarnos que gente como que ya se están volviendo famosos, lamentablemente, como Oso, El Tuerto, Car, todas esas gentes, no vuelvan a la calle y tenerlos guardados donde corresponde. Para eso se ocupan las 10 leyes que está tramitando el Congreso y que nosotros estamos optimistas, lo van a hacer a la brevedad que ellos lo consideren, pero que es urgente. Gracias, señor ministro. Sobre el sistema carcelario, don Gerald, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Aunado a esas 10 leyes que son indispensables, hoy hemos presentado ya en el Ministerio de la Presidencia una ley más que va a ser muy necesaria para el sistema penitenciario. Hemos decomisado gran cantidad de celulares, artículos electrónicos. Con esta ley, como no ha querido entender la gente y siguen ingresando celulares, queremos penar con 2 años, de 2 a 4 años de prisión a aquel que ingrese celulares, artículos electrónicos, chip y cualquier medio que sirva para activar celulares dentro de los centros penitenciarios, tanto para personas privadas que van a hacer visita como a los servidores públicos. Hemos hecho una labor de contención, es loable reconocer el trabajo de la policía penitenciaria, pero ya no más, ya fue suficiente y esto va a ser indispensable. ¿Por qué? Porque es sabido por nosotros que la introducción de estos celulares puede ayudar en la comisión de hechos delictivos y no queremos que esto se siga dando. Con eso prácticamente vamos a dejar en cero y aquella persona que intente ingresar este tipo de artículos lamentablemente va a tener que ir a prisión. En cuanto a la operación sostenida, seguimos. Esta semana hicimos 74 intervenciones, decomisamos 27 celulares, 42 artículos electrónicos, 3 kilos de droga y hemos pasado 19 personas a la Fiscalía que han intentado introducir droga a los centros penitenciarios. Estoy haciendo un resumen muy ejecutivo y ya hablamos mucho de este tema, pero vamos para adelante con este proyecto. Sí, señor, aquí no va a pasar lo que hizo Fito Macías en Ecuador, que era manejar las bandas criminales desde los centros penales, donde la policía le daba hasta miedo entrar a donde ellos estaban. No va a ocurrir. Ahora, una pregunta, señor ministro. Bajo el régimen legal de hoy, alguien que quiere meter un teléfono, al que le pescan un teléfono que quiere contrabandearlo adentro de un penal, ¿qué sanción le aplica? Si es un particular, ninguna. Ninguna. Le quitan el teléfono, lo anda escondido, váyase para la casa. Si tiene éxito, lo vende o le lleva a quien tenga que llevar. No hay sanción. No, y si es funcionario, policía, va al despido. Despido lo máximo. Exacto. Pero hay que hacerle todo un procedimiento. Todo el procedimiento sin ninguna otra sanción. No hay, puede haber, dependiendo ahí, es que alegan un montón de cosas y estos alegatos Pero ya ahora no. Usted lo que está haciendo es, el que quiera meter de esos artículos, ya hay un delito específico que los lleva a la cárcel. Exacto. Y metiendo drogas, eso sí está sancionado. Eso está sancionado, eso es delito. Eso celulares, es delito. Artículos electrónicos, chip, no. Muy bien. Muchas gracias, lo felicito. Otra propuesta respetuosa para los señores diputados de que nos ayuden con esto porque son temas complejos y que no podemos esperar. No me aflojen, señores ministros, y a las policías penitenciarias y a la fuerza pública, de corazón, muchísimas gracias que están dándolo todo por el país. Finalizamos con buenas noticias para los productores del país. El Ministerio de Agricultura, INDER y el INA se unieron para garantizar la capacitación y el acceso a drones para sus labores. El señor Víctor Carvajal, ministro de Agricultura y Ganadería, el señor Osvaldo Artavia, presidente ejecutivo del INDER, el señor Juan Alfaro, presidente ejecutivo del INA, y el presidente nos explican. Antes vamos a observar el siguiente video. Un ambicioso proyecto con drones de última tecnología permitirá que más de 3.000 personas productoras agropecuarias de todo el país puedan tecnificar su trabajo. Un ambicioso proyecto con drones de última tecnología permitirá que más de 3.000 personas productoras agropecuarias de todo el país puedan tecnificar su trabajo en fincas.
Esta es una estrategia de innovación agropecuaria única que permitirá a los productores contar con datos, información y fotografías para la geolocalización de cultivos, así como análisis de suelos, siembras, fertilización, fumigación, mapeo, manejo de riego, entre muchos otros beneficios. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA. Este proyecto posee una inversión superior a los 556,8 millones de colones y se desarrollará en 16 organizaciones como centros agrícolas, asociaciones y cooperativas, que recibirán aeronaves para apoyar las labores de micro, pequeños y medianos productores. Se impactará positivamente en 7.775 hectáreas, las cuales corresponden a 23 cultivos principales y actividades que aportan significativamente al PIB agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional, como piña, arroz, frijoles, hortalizas y caña de azúcar. Volvemos a lo que hacerle más fácil a los productores, a los trabajadores, a la población, su vida, hacérsela más productiva. Reformamos los reglamentos de drones que cobraban por hacerse, y corríjame ministro si es mentira, costaba lo mismo hacerse piloto de dron casi que hacerse en términos de la tramitología, los permisos, que hacerse piloto de un avión, de irrigación. Era imposible. No se concebía que los drones pudieran usarse para aplicar productos, insumos de la producción en la agricultura. Fuimos cambiando eso, cambiamos los requisitos, el INA está dando el entrenamiento. Ahora, ¿qué hacemos? Otorgarle drones a miles de productores a través de 16 organizaciones para que hagan lo que ellos tienen que hacer, competir como Dios manda en el mercado y no quedarse atrás simplemente porque el gobierno les atraviesa el caballo a sus actividades productivas. Lo felicito, ministro. Adelante. Buenas tardes a todos. Presidente, sí, el año anterior se cambió el reglamento. Ese cambio en el reglamento permitió, junto con una directriz que firmamos también el año anterior, incorporar al INA en esta labor de capacitación a productores, y de esta manera el INA, tal vez ahorita lo va a explicar con más detalle Juan, el presidente ejecutivo del INA, pero logramos ahora sí capacitar a los productores de una manera gratuita para que ellos tengan las herramientas necesarias para que puedan pilotear correctamente estos aeronaves y además tengan todos los lineamientos y el cumplimiento de la ley. A la vez que se coordinó con el INDER un proyecto desde el año anterior para este año hacerlo una realidad y poder dotar a organizaciones de productores y que éstas le presten servicios a los pequeños productores que están asociados a estas. De la manera que podamos incrementar la productividad, bajar los costos de producción y con esa manera también lograr alcanzar equilibrio económico en muchos de estos productores que requieren mayores ingresos y menores gastos para poder continuar en la actividad económica. Es parte de la política pública que emitimos el año anterior y que es una de las acciones principales que seguiremos trabajando en el resto del año también para poder tener más actividades y más inversión positiva en el sector agropecuario. Muchas gracias. Presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, don Juan. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, reconocer el liderazgo del Ministerio de Agricultura, articulando este esfuerzo para poder llevar capacitación, habilitación en destrezas, habilidades para poder operar drones y llevar la tecnología a la agricultura de precisión que tanto puede fortalecer la productividad del agro. En este caso, a partir de febrero, 2 meses después de que anunciamos la directriz, ya vamos a iniciar las capacitaciones y vamos a alcanzar durante los primeros 6 meses a cerca de 40 productores en diferentes regiones del país, así que son buenas noticias, reconocer también el trabajo articulado con el INDER. Muchas gracias. Presidente ejecutivo del INDER, don Osvaldo. Sí, señor presidente, yo quisiera rescatar y destacar también la importancia del trabajo articulado. Yo creo que lo importante aquí
es el trabajo en conjunto que venimos realizando nosotros como una institución, parte del sector agropecuario, y con el Ministerio Rector, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es un proyecto más de los que hemos trabajado y espero que, bueno, vienen más también, y no solo con el sector agropecuario. Nosotros como INDER y promoviendo el desarrollo rural también trabajamos con el sector salud, infraestructura y los demás sectores, porque solo de una manera articulada podemos avanzar. Así que esto es muy satisfactorio porque de esta manera de trabajo en conjunto es como le llevamos bienestar hoy a más de 3.000 productores, y lo importante de esos 3.000 productores también sus familias. Vea qué bonito, yo quiero rescatar eso. Primero fue a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Aviación Civil que se cambiaron las regulaciones esas que hacían imposible el uso de drones en agricultura y en otras actividades productivas. Después vienen el MAG, el INDER y el INA a dar el capital físico, los aparatos, el capital humano, el entrenamiento a los pilotos y la productividad al sector agropecuario. Trabajo en equipo. Los felicito. Muchas gracias. Iniciamos en este momento el periodo de consultas por parte de los medios de comunicación, en este caso medios nacionales presenciales, con Rodrigo Guevara de NC11. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, don Rodrigo. La consulta va, si bien es cierto, son trabajos que está realizando la Municipalidad de San José en el Bajo Los Ledesma, ha generado un impacto en las rutas nacionales, General Cañas, Circunvalación, y está generando pues un impacto a los trabajadores que se dirigen hacia San José, desde Heredia a Alajuela. ¿Se está trabajando en algún plan de contingencia por parte del Ministerio de Transportes y la Municipalidad ante esta situación, más que ya viene la entrada a clases la próxima semana? Sí, señor. Ministro. Estamos justamente ensanchando algunas de las rampas y radiales que conectan en el sector. Ustedes posiblemente vieron corta de algunos árboles que ocurrieron el fin de semana pasado y maquinaria que se está movilizando esta semana. Eso es para darle más capacidad a los puntos de interconexión ahí por el Juan Pablo II, con la circunvalación, con la Ruta 1. Es en dos sectores que estamos trabajando para darle más capacidad, generar unos carriles de aceleración hasta donde dé para que los vehículos puedan incorporarse un poco más fácil. Vamos a cerrar una salida que hay más o menos al título del ICT. Ahí se va a cerrar esa salida, se va a ensanchar un poco para que el carril ingrese directo sin tener que mezclarse con el resto del flujo. Eso es lo que se puede hacer hasta este momento, ¿verdad? No lo va a resolver completamente, pero es un poco paliativo y pues, viene a quedar como una solución también que ayuda a futuro. Estamos pidiéndole al contratista que trabaje lo más rápido posible, pero sí, entendemos el impacto, era un puente que había que cambiar y estas son las obras que se están haciendo en este momento. Pero la obra es de la Municipalidad de San José, la del puente en el Bajo. Sí, esto es un proyecto municipalidad con recursos del BID y la unidad que supervisa es del MOP. De acuerdo, ¿y cuánto tiempo cree usted, ministro, que va a durar la ampliación del puente allá en el Bajo? No tengo el cronograma aquí, don Rodrigo. A lo que recuerdo, eso va a durar como unos 7 meses, entonces eso va a estar cerrado su rato. Muy bien, hay que cambiar el puente, don Rodrigo. Y las medidas que hay que tomar, bueno, ya se están tomando. Ojalá continúe la coordinación, señor ministro. Por favor. Su repregunta. Sí, con respecto, por ejemplo, a la Policía de Tránsito, actualmente, ¿cuál es la capacidad que ustedes están teniendo para manejar ese tema ahí en el Juan Pablo II? Y también cómo van a estar coordinando, por ejemplo, cuando ya ingrese las clases, que es la otra semana, y que eso va a generar más impacto vehicular al ingreso de San José. Sí, hay 23 puntos donde hay Policía de Tránsito, se va a estar aunando acá, el Bajo Los Ledesma. La próxima semana con el ingreso de las clases hay todo un operativo coordinado con el Ministerio de Educación, el Consejo de Transporte Público, la Policía de Tránsito, Fuerza Pública y otras instituciones, son varias, ahorita se me van de la mente las demás, justamente para tratar de hacerlo de la forma más ordenada y también para garantizar la seguridad de los niños en su regreso a clases. Continuamos con Gustavo Martínez del Observador.
Buenas tardes, presidente. Consultarle cómo valora que 3 ministros, Agricultura, Comercio Exterior y Turismo, enviaron una carta al presidente del Banco Central sobre la situación del tipo de cambio, ¿verdad? Sumado a esto, las preocupaciones que han externado representantes del sector productivo, ¿verdad? Ante eventuales problemas de inversión, también en generación de plazas, y que incluso de seguir esta situación podrían valorar también el llevar las operaciones a otros países. Tal vez una valoración al respecto. No, mi valoración es que el debate de las políticas públicas debe ser vigoroso y cada quien debe argumentar su punto de vista de una manera directa y clara. El Banco Central es absolutamente independiente por ley del Ejecutivo. Los ministros que usted menciona de Turismo, Comercio Exterior y Agricultura, lo que están haciendo es capturando las preocupaciones de los sectores con que ellos interactúan de manera cotidiana, el sector turismo, el sector de exportaciones, que ahora recibe menos colones por dólar de exportación, y obviamente el sector agrícola que exporta café, caña, etcétera. Eso está muy bien. Ahora, yo sí he dicho que en todo cambio hay ganadores y perdedores. Lo que le preocupa al gobierno, y se le expresamos muy respetuosamente al Banco Central, es asegurarnos que situaciones transitorias, es decir, si el tipo de cambio se va, el colón se valora transitoriamente, que esas situaciones transitorias no causen daños permanentes, como cierre de hoteles, etcétera. Si esto es permanente, el tipo de cambio del colón fuerte, porque la economía costarricense está siendo más productiva, entonces nada gana el país con tratar de influenciar una devaluación del colón artificial. Entonces lo que hay que hacer es ayudarle a las estructuras productivas a adaptarse a una situación donde el colón es fuerte porque la economía es productiva. Y eso, para los costarricenses que no son economistas, al final del día, la diferencia o el tipo de cambio entre las monedas de dos países, diga Venezuela y Estados Unidos, es la productividad de ambas economías. Eso es lo que determina. Y en el caso de Venezuela, es obviamente muy poco productiva con respecto a la economía de los Estados Unidos. Y eso hace que haya esas diferenciales de tipo de cambio tan enormes. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos debatir. A mí me parece correcto que haya esa comunicación. Yo he hablado con don Roger. La Reserva Federal de los Estados Unidos hoy mantuvo las tasas de interés. Costa Rica está solo 50 puntos base encima de la tasa de política monetaria, el equivalente en la Reserva Federal. Si tenemos un accidente en el sentido de dar malas señales sobre nuestra economía y el Banco Central baja la tasa más de la cuenta, se nos puede ir el péndulo para el otro lado, que es una devaluación abrupta. Entonces, los sectores que hoy se quejan, algunos tal vez con más razón que otros, se beneficiarían, pero ¿de quién va a ser el costo? De los que pagan hipotecas, el lease del carro, etcétera, en dólares. Es un síntoma de éxito de la economía costarricense que causa la necesidad de ajustar ciertas cosas. Entonces, para resumirle, yo creo que ese debate es saludable. Creo que no hay duda en el gobierno que el Banco Central es independiente y la comunicación entre el Banco Central y el Gobierno de la República y sus ministros es fundamental. Muchas gracias. No hay repregunta, continuamos con Sheila Paniagua de Extra Formato. Buenas tardes, señor presidente. Hola, doña Sheila, ¿cómo está? Ayer realizaron varios policías una vigilia a las afueras de la Asamblea Legislativa para rendir un homenaje a los policías que han fallecido en el cumplimiento del deber. Muchos de ellos aseguran que no se sienten protegidos por el gobierno y que las leyes siempre van a favor de los delincuentes y que ellos quedan como desprotegidos. A raíz de eso, pues en la Asamblea Legislativa, algunos diputados mencionaron de que no tienen un tiempo definido para aprobar los 10 proyectos de ley que ustedes presentaron ante la reunión de los 3 supremos poderes.
¿Cuántos policías más tienen que fallecer para que se tomen en serio estos proyectos? Bueno, vamos a ver, ahí usted cubrió muchas partes. ¿Cuáles diputados dijeron que no tenían? Es para entender dónde están, si están en la comisión de... Los de la Comisión de Seguridad. Pero ¿cuáles fueron los que dijeron que no tenían un tiempo definido? De ahí los que conforman Doña Gloria esa, Navas, Doña Gloria, don Gilberto Campos. Don Gilbert fue el único que dijo que, bueno, que podría ser en un lapso de 3 meses, pero... Bueno, eso era nada más para ubicarme yo dónde están esas personas. Vea, la muerte de un policía es inaceptable, la muerte de muchos sigue siendo inaceptable. Que el gobierno no proteja a los policías me parece a mí un comentario erróneo. De hecho, este gobierno es el único que ha tomado o que tomó la iniciativa de darles un seguro para protegerlos de los costos legales en caso de que ellos se vean obligados a dispararle a un criminal en defensa propia o en defensa de un bien tutelado mayor, como la vida de una niña o algo así. Ellos ya están cubiertos. El tema es, y yo sigo insistiendo en esto, Oso, el tuerto, que mataron a Chayán, su segundo, según los partes policiales, o son sospechosos de haber matado al segundo de la banda y a su pareja, que mataron a Brian Rivera, nunca debieron haber estado mezclados en movimiento libre con el resto de la sociedad. Y ahí es donde me preocupa que los diputados, no sé cuáles en realidad, digan que no tienen un tiempo definido, porque ahí es donde todos los costarricenses sabemos que está el talón de Aquiles de nuestra seguridad en esta guerra de bandas, donde en el caso de Brian Rivera, parte de los que estaban peleando o de los que están peleando con otras bandas, simplemente se enfrentaron a un policía en el momento precisamente que estaban aparentemente asesinando a Chayán, ¿verdad? Entonces yo creo que la foto es clarísima. ¿Qué más hay que seguir diciendo? Necesitamos endurecer nuestras leyes, necesitamos aislar de la sociedad a criminales curtidos. Sobre el proceso legislativo, ministra Díaz. Sí, señor. Tal vez para aclarar, vean, hay conciencia, en la mesa que estuvimos ayer con jefes de fracción, hay conciencia la gran mayoría de jefes ahí presentes. ¿Qué fue lo que pasó? Que definimos el segundo día para que pudieran analizar todos los proyectos que ayer se les entregaron, es decir, ya el texto construido de cada uno de esos días se les entregó a todos los jefes ayer. Dijeron, vamos a revisarlos, veámonos la otra semana, lunes o martes, estamos definiendo la fecha, donde ustedes llegan y nos hacen las observaciones de esos expedientes. Algunos dijeron, específicamente el PLP, don Gilberto y don Eli, que querían analizar los textos para la próxima semana. La mayoría está a favor de que estos textos salgan rápidamente. De esos textos hay 7 que ya hoy están en la Asamblea trabajándose. De hecho, ayer se votó en primer debate el de la hoja de delincuencia, que es uno de los 10. Entonces, sí hay avance de la mayoría de esos textos porque ya vienen caminando en la corriente legislativa. Cuando hablamos de dispensa de trámite, nos referimos que es un trámite más rápido para que no pase por comisión, nos referimos a los proyectos nuevos. Y ahí el fiscal don Rodrigo dijo en la reunión que el proyecto más urgente que requería la Fiscalía como una herramienta para lograr nuestro objetivo es el de la prisión preventiva. Entonces ahí surge esa urgencia de poder llegar y decir, vamos rápido con este expediente. Por ejemplo, esta ruta la tenemos pendiente para definir la próxima semana, pero sí hay compromiso. Que algún otro diputado diga que no quiere decir que la gran mayoría tenga esa posición. Habrá objeciones como siempre, pero hay que someter esto a la discusión correspondiente y que se vote a la brevedad, porque lo que no puede pasar es que el producto de esa mesa de trabajo, que realmente fue muy eficiente, corta, productiva y muy focalizada en estos proyectos, quede en vano, porque ahí están las propuestas y la gente está esperando que estos sean leyes de la República. Pero gracias, ministra. Pero hay que ser franco, yo entiendo a los policías. Se rifan la vida para agarrar a un criminal, porque eso es lo que hacen. Lo detienen, lo llevan al juzgado y en minutos, horas, sale otra vez el criminal y se rifaron la vida en vano. Ustedes no se ponen a pensar qué le hace eso a la motivación de un hombre o mujer que está arriesgando literalmente su vida para tratar de proteger
a la sociedad costarricense y a otros criminales, porque eso es lo que está pasando, y hay una guerra. Entonces, yo los entiendo, se sientan en alguna manera desmotivados. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay repregunta? ¿Tiene repregunta? Bueno, sí, el día del funeral varios policías estaban molestos y no querían que usted asistiera. ¿Hay algún conflicto de poderes y de autoridad ahí? Que yo asistiera al funeral, sí. Viera qué raro, me recibieron con muchísimos abrazos y ahí está en la foto, yo no vi ningún problema. Yo en realidad lo que quería ir era a dar mis respetos a la familia y bueno, si tiene alguien, nunca he oído una sola expresión al respecto. No tengo la menor idea si son 1 o 2 policías o si son muchos. La verdad es que dudo que sean muchos, ¿verdad? ¿Usted sabe quiénes y cuántos? Sí. Eso es como cuando Trump dice, eso es como cuando alguien dice, me han dicho que, y nunca mencionan ni fuente ni cantidad. Muchas gracias. Señor, más bien lo descartamos y la policía le reconoce a usted que es el primer presidente que asiste a un sepelio de un miembro de fuerza pública en años de años de años. Bueno, muchas gracias. José Luis Rodríguez, de Trivisión. Sí, señor. Buenas tardes, don Rodrigo. Quería consultarle, esta mañana teníamos una reunión, tenemos todas las mañanas una reunión de redactores, ¿verdad?, para ver los temas del día, y nos pareció sorprendente que de un día para otro, casi que hoy en la mañana, anoche o ayer no se podía consumir el agua en estos 3 cantones. Ya hoy se puede utilizar para bañarse y para lavarse las manos. ¿Qué pasó ahí? Con solo la llegada de Juan Manuel ya cambió, algo tuvo que haber pasado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que encontraron o no de que se da? Porque la población también dice, pero como de un día para otro o de horas nos cambian el discurso, ¿verdad? Quería preguntarle eso porque sí quedó como sorpresivo este anuncio. ¿Cuál? ¿El de don Juan Manuel o de que ya se pueden bañar? El de que ya, no, el de Juan Manuel se filtró horas antes, bueno, el de que se puede usar. Le agradezco la pregunta porque la doctora Munivi ya aclaró eso, sobre la fuente que está contaminada, pero déle otra vez, doña. Pero vea, tal vez no fue sorpresivo. Desde el lunes se les comunicó que justamente parte de la estrategia paliativa era desviar de otras fuentes de agua que estaban en los sitios La Valencia y Tres Ríos el agua para poder, digamos que, brindar a las comunidades el líquido. Y ahí es donde en estos días, y se les mencionó que 3 a 4 días iba a durar esta desviación. Por eso es que 3 a 4 días ya vamos avanzando, ya lo que se está haciendo son los muestreos de lo que da de resultado la planta potabilizadora para asegurarnos de que se generó toda la limpieza y que no hay hidrocarburo en la planta, y ya una vez que entonces se denotó que no, entonces ya se van abriendo y disminuyendo las restricciones, pero es porque no hay agua de esas cuencas que inicialmente pretendían que estaban, digamos, contaminadas. Ahora más bien tenemos una mejor noticia, ya se definió una cuenca que es la que está dando el positivo. Ahora ya el señor presidente va a definir cómo hace ya la apertura del resto de las cuencas que están limpias. Entonces, don José Luis, fue una buena coincidencia, no hay causalidad. No. Fue una gestión que se generó. Y la causalidad correcta es que veníamos trabajando de antes y ocurrió, ¿cómo es que dicen algunos aquí muy sofisticados? Ocurre y sucede, ocurrió y sucedió que don Juan Manuel aceptó el desafío ayer mismo, cuando nos quedó claro que había que hacer el cambio. Gracias. Continuamos. ¿Hay repregunta? Sí, señor. Sí, usted sabe que el periodista siempre duda, entonces es desconfiado, había que preguntarlo, sobre todo por la población. La repregunta, usted dijo ayer, bueno, le dijo ahora, perdón, que el costo político alguien tenía que pagarlo, en este caso fue el anterior presidente. Le pregunto esto, ¿fue culpa de él? ¿Fue solo una cuestión de política, de imagen, el que él se fuera? ¿No son los mandos medios en el AIA o estos que siempre se ha hablado, que son los que tal vez pueda generar que no se solventen estos problemas como el que se está dando en estos 3 cantones? Que no se solventen rápido o que haya atraso en la forma como se maneja la IA. Mire, la IA es un desafío enorme.
Ahí hay mandos medios que tienen 40 años de estar. Hay gente muy buena, son 4.300 más o menos funcionarios públicos, pero si hay feudos, como los había en Recope, como los había en el Ministerio de Salud, y todavía quedan algunos. Es decir, en la caja, ni para qué decir, algunos son sagrados, según ellos, y tienen la protección de el servicio civil o el debido proceso, o etcétera, etcétera. Que hay culpas ahí, por supuesto, pero ¿quién tiene la responsabilidad política? El presidente de la República, porque fue por mí que votaron los costarricenses que me dieron este mandato y este gran honor. Yo delego parte de esa autoridad política a una persona que tiene que ver cómo hace para amansar la mula en que se está montando, para hablar como campesino. Entonces, yo a quien le puedo pedir resultados es al jerarca, y el jerarca tiene que asegurarse que él o ella logran hacer las transformaciones. En el caso de la AIA ha sido muy difícil, y por eso sacamos a alguien que estaba haciendo un excelente trabajo en Recope, precisamente para mandarlo, porque tiene esa agilidad administrativa, gerencial y legal para precisamente poner orden. Muchas gracias, don José Luis. Caterina Bonilla, de Noticias Colombia. Don Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo está? Para servirle. Gracias. Quería aprovechar también que está doña Marta Eugenia Esquivel por acá para consultarle a usted y también a doña Marta con respecto a la resolución y qué se va a tomar de decisión con el tema del salario. Ella había mencionado que estaba esperando la resolución de Mideplan. Ya la resolución llegó, entonces conocer la posición. Mire, vea, antes de darle la palabra a doña Marta, ella y yo hemos hablado al respecto. Ahí hay un tema de legalidad, hay un tema de tratamientos diferenciales, hay un tema de la responsabilidad de la Junta Directiva y de los recursos humanos. Mideplan ya emitió un criterio, pero doña Marta tiene derecho a que le digan y a que le den el debido proceso. Y entonces, doña Marta, la veo uniformada hoy, sí, bienvenida. Uniformada, ¿vio? ¿Dónde andaba? Presidente. Bueno, hoy he andado como en 3 o 4 reuniones ya. Bueno, póngale el micrófono, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Realmente el tema del salario, para que sepan, a mí nadie me ha informado oficialmente, casi que han sido los medios de comunicación los que me han dado la noticia, ¿verdad? La resolución que emite la Contraloría es de 3 páginas, realmente no tiene ni siquiera una adecuada fundamentación legal. Sin embargo, nadie me ha dado la oportunidad de tener la claridad de cuál es el fundamento jurídico. Pero aquí hay temas muy importantes. Primero que nada, y lo dice el documento de Mideplan, quien fija los salarios es la Junta Directiva. El salario globalizado de los puestos gerenciales de la Caja, por lo menos el de la Presidencia, tiene casi 20 años de haberse fijado y ha ido incrementando algunos años en una forma importante, con estudios técnicos que han ido justificando esos pagos. Aquí lo importante es, primero, yo no fijo el salario y yo tampoco determino las rebajas. Eso es algo que tienen que definir técnicamente recursos humanos precisamente. Entonces, lo que sí les puedo decir, y se lo dije a la Junta Directiva hace 1 o 2 sesiones, es que en ese análisis que yo realicé, sí determiné, y me da mucha pena que la Contraloría no haya entrado en ese detalle, sí determiné que hay un error en el pago de mi salario. Al pagarse bisemanalmente, resulta que no es solo la modalidad, a mí me pagan un mes más de salario. Y en eso yo sí estoy clara que eso no me corresponde. Y eso evidentemente afecta otros extremos laborales. Yo aquí he tratado de averiguar internamente qué ha pasado con el tema del pago bisemanal, porque aparentemente lo que han hecho es fijar salarios a 28 días y no a 30.
Me parece que en cuanto al resto de los funcionarios ya está informada la misma Contraloría y aparentemente si la Contraloría está informada yo partiría de que está de acuerdo en el pago bisemanal del resto de los funcionarios, pero en los cargos gerenciales que tienen un salario globalizado, yo por lo menos considero, y ahí sí tengo que ponerme el sombrero de abogada, que sí nos están pagando de más, y eso desde hace muchos años. Entonces, yo sí solicité de una vez que me hagan los cálculos para determinar cuántos son los montos que hay que devolver y que se ajuste la modalidad de pago bisemanal a los 12 salarios anuales y se distribuya entre pagos de 2 semanas cada uno. Ahí yo, no solo en el caso mío, son todas las gerencias, probablemente los auditores, auditor interno y subauditor, donde haya que hacer esos ajustes y lo que estoy pensando es que lo más razonable es hacerle la misma consulta a la Contraloría porque a lo interno hay mucha gente que puede estar, digamos, en una especie de conflicto de intereses. Pero aquí la claridad es que si legalmente corresponde el rebajo, hay que pagarlo, hay que devolverlo cuando tengan los montos establecidos. Hoy no hay ningún monto establecido. O sea, para ser muy directos, usted y yo hablamos por teléfono, usted me dijo, no sé cuánto es, no me han dicho cuánto es, no tengo certeza del fundamento jurídico. Cuando haya certeza del fundamento jurídico, que tiene que ver que si es por la Ley de Empleo Público o por la Ley 9635, usted va a hacer lo que la ley diga, pero le van a tener que decir cuánto es, todavía no se lo han dicho, notificarla, y ahí sí usted destapó un tema adicional, que pareciera que hay muchos funcionarios que han recibido un mes más por año de lo que corresponde. Sí, señor. Y eso es complejo. Sí, Entonces, señor. Sí, adelante. nada más hacer una aclaración, que los salarios son informados cuando se aprueban los presupuestos a la Contraloría General de la República. Así que el tema del salario está reportado a la Contraloría desde hace mucho tiempo y sobre todo que quede claro que la Presidencia no define su propio salario. Ningún funcionario público define su propio salario y ningún funcionario público se puede negar a devolver sumas que hayan sido pagadas de más. El caso mío es uno de esos. Muy bien, muchas gracias. No hay repregunta. Ahora continuamos con medios regionales. Rodrigo Moya, de Acontecer Espartano y Algo Más. Muy buenas tardes, señor presidente. Lo hemos escuchado a usted en varias ocasiones enfatizar sobre la importancia de los gobiernos locales. En ese sentido, don Rodrigo, queremos solicitarle un comentario. Próximo domingo, 4 de febrero, Costa Rica, la gran fiesta electoral, eligiendo gobiernos locales. Un comentario de su parte, señor presidente. Vamos a ver, don Rodrigo, le agradezco la pregunta. Me da la oportunidad de decirle a los costarricenses, por favor, averigüen, busquen qué es la mejor opción en sus conciencias y vayan a votar. ¿Por qué les pido esa acción patriótica? Primero, porque ese derecho establece también una obligación. Lo que no se usa, se atrofia. Si usted no usa el voto para votar en las elecciones municipales, ahí usted está atrofiando, dañando la democracia costarricense. La democracia no es mala hierba, que usted la deja sola y se reproduce y crece. No, es una planta delicada que requiere del trabajo cotidiano de toda una sociedad. ¿Cuánto le ha costado a sociedades, a países que vemos que no logran establecer democracias funcionales? Entonces hay que salir a votar. 1. 2. El gobierno local, don Rodrigo, es la primera cara, es la fachada de la democracia. Ahí es donde le recogen la basura, construyen caminos vecinales, alumbrado público del parque, un montón de cosas. Y ahí es donde usted, como ciudadano o ciudadana, está más cerca del gobierno. Oímos muchas quejas de los gobiernos municipales. Y eso me acuerda algo que leí hace un tiempo, creo que era de un señor periodista americano,
que decía que los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. Oigan qué frase más linda. Los malos gobernantes son electos por los buenos ciudadanos que no votan. Y no salir a votar es hacer un voto implícito, porque, por ejemplo, aquí hay, qué sé yo, para no dar un ejemplo demasiado específico, ha habido alcaldes que ganan con menos del 5% del voto del padrón electoral en una alcaldía específica. 5% del voto elige al alcalde o lo ha elegido en ciertas alcaldías. Entonces, compatriotas, nos dan esa bendición y nosotros lo ha elegido en ciertas alcaldías. Entonces, compatriotas, nos dan esa bendición y nosotros digo en general, con un gran desdén, simplemente no nos molestamos salir a votar un domingo en febrero cuando el clima está bonito, cuando debería haber una fiesta en nuestros corazones, porque ese es el servicio mínimo que puede dar un ciudadano a su patria, ejercer su derecho. Esa es mi reflexión, gracias. ¿Tiene repregunta? No hay repregunta. Antes de concluir su mensaje final, señor presidente. Bueno, reitero lo que acabo de decir. Gracias a don Rodrigo por hacerme el pase, la asistencia. Compatriotas, hay que salir a votar el domingo. Yo sé que ustedes tienen la preocupación por el país, por el futuro de sus hijos, quedándose en la casa. Para que usted ejercite su democracia. Antes los eligen. Sobre la democracia hay miles de frases, como la que acabo de mencionar, que los malos gobernantes los eligen los ciudadanos buenos que no votan. O como dijo Abraham Lincoln, el poder de una papeleta es más grande que el de un fusil en el largo plazo. ¿Qué tenemos que hacer los costarricenses para seguir fortaleciendo esta democracia? Primero que todo, informarnos, saber qué queremos para nuestra patria e ir, y en este caso para su municipio, para su distrito, para su cantón, ¿qué quiere usted? Y sobre la base de información, ir a expresar ese deseo en el ejercicio de convivencia humana más elocuente, de civilización y de patriotismo, el ejercicio de la democracia este domingo. Muchísimas gracias, que Dios bendiga a Costa Rica. Hasta pronto. De esta forma finaliza la conferencia de prensa de hoy. Agradecemos a los jerarcas, medios de comunicación y a las personas que nos acompañaron. Buenas tardes. El acceso a la información ha evolucionado y eso lo entendemos muy bien aquí en Trivisión de Costa Rica. Por eso tenemos a su disposición nuestra nueva cuenta en Facebook, Noticias 36. Usted puede seguirnos a partir de este momento y recibir las informaciones más importantes ocurridas en Guanacaste, Costa Rica y el resto del mundo. Le pedimos que nos siga en esta nueva cuenta.